Buenas noches, Fairfield del mundo. Está escuchando la nueva hora latina aquí en KRULP 100.1 FM y en la web krufm.com. Estaba su anfitrión aquí, Gilberto Rodríguez, y esta noche les tengo un invitado especial. Se trata de Nelson Paz y Miño del Instituto Mises de Ecuador. Buenas noches, Nelson, y bienvenido al programa. Buenas noches, Gilberto. ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Sí, gracias, Nelson. Gracias por aceptar la invitación al programa. Esta noche vamos a hablar un poco sobre Ecuador, sobre la situación económica, política, social de Ecuador desde el punto de vista del Instituto Mises. Cuéntanos, Nelson, de qué se trata el instituto, cómo empezó, cuál es la misión del instituto. Bueno, básicamente el instituto es una iniciativa de estudiantes de Economía y de Leyes de la Universidad San Francisco de Quito, específicamente de un profesor de esa universidad llamado Juan Fernando Carpio. Juan Fernando Carpio es el cerebro de todo esto. Yo funjo como el editor de los artículos y los subo al internet. Pero básicamente es una comunidad que es una comunidad virtual, no tenemos instalaciones físicas y tratamos de buscar gente que esté interesada en la Escuela Austriaca de Economía y el libertarianismo en el sentido más radical. En este caso sería parecido a lo que hace el Instituto Mises en Estados Unidos, Sí. aunque no guardamos relación con ellos. Juan Fernando es amigo personal de varias personas en el instituto y por eso nos han dado a veces un poco de publicidad en videos y en blog posts que han hecho ellos, pero no guardamos una relación alguna con ellos, más que de amistad. Sí, claro, ya el Instituto de Alabama cumplió 30 años el año pasado y realmente me enteré del Instituto Mises en Ecuador porque en una de las conferencias estaba escuchando al fundador, al presidente Lou Rockwell, hablando de todos los institutos en el mundo y mencionaron Ecuador y me pareció interesante de que existiera un instituto allá y quería, entonces me dio la idea de contactarlos a ustedes para hacer la entrevista aquí y bueno, entonces cuéntanos quién es Ludwig von Mises, que es el nombre, el economista que el instituto fue nombrado. Ok, Ludwig von Mises es un economista austriaco. Muchos lo conocen como el último liberal clásico en la tradición de Smith, de Stuart Mill, pero mucho más radical en sus conclusiones que estos anteriores a él. Es un personaje que estuvo relacionado a la Universidad de Viena como profesor adjunto y él también estuvo inmerso en la Cámara de Comercio de Viena y donde trabajó la mayor parte de su tiempo mientras escribía sus libros sobre economía política. Eh, en su vida personal, él fue un perseguido por los nazis, tuvo que huir primero a Suiza y luego posteriormente huir a Estados Unidos para evitar ser Claro. básicamente asesinado porque era un judío liberal, cosa que para los nazis era básicamente las dos cuestiones más perseguidas, por ser judío y también por ser un liberal que se iba contra las medidas intervencionistas de los nazis. Entonces, en ese sentido, es un economista que la gente de la escuela austríaca lo tiene como su referente por los postulados que realizó. Básicamente sus aportes más importantes son el cálculo de la imposibilidad del socialismo. Él indicó que es imposible Sí. hacer cálculo económico en el socialismo porque no hay un mercado para bienes de capital. Entonces, al no haber un mercado para bienes de capital, eh, las inversiones mal hechas van a estar a la orden del día, como lo era en la antigua Unión Soviética y Sí. en la Europa del Este, que había muchas fábricas, pero no hacían lo que el consumidor necesitaba, sino lo que el planificador indicaba. Otro de los aportes de Mises es la praxeología. Él, Okay. él inició esta tradición de tomar
al ser humano como la base de la economía y no basarse tanto en las matemáticas y los gráficos, sino en lo que él llamaba la acción humana, que es básicamente que el hombre actúa y busca conseguir sus fines buscando los medios para pasar de una situación desfavorable a una mejor situación todo el tiempo. Entonces él, Sí, a partiendo de ese axioma de que el hombre actúa siempre buscando su mejoramiento continuo, esto no quiere decir que siempre esté buscando más dinero, sino puede claro, ser satisfacciones personales, emotivas. Entonces él parte todo su análisis económico a partir de esa premisa de la acción humana. claro. Eh, Interesante, sí. Además, te cuento Sí, el tercer de los aportes más grandes de Mises. El otro aporte es el ciclo de Boom and Bust que dicen en Estados Unidos, que sería el ciclo de auge y caída por la intervención política en el dinero. sí, Básicamente él era un enemigo de la banca central y intervención de los políticos en las tasas de interés, que para él generaban malas inversiones, que luego provocaban las caídas que hemos visto, como la del 2008 en claro, Estados sí, Unidos. por supuesto, sí. Que realmente después del 2008 hubo como un renacimiento de este sistema, porque realmente antes era como un footnote que llaman, algo así que, bueno, existió este sistema hace mucho tiempo, pero después de la caída, como mencionas tú, del 2008, entonces hubo como un renacer. Realmente, personalmente, yo me enteré de que existía ese tipo de sistema a raíz del 2008, de la caída del 2008. Entonces, interesante cómo resurge este sistema aquí en... Sí, básicamente de la mano de Ron Paul y Peter Schiff, ha habido un resurgimiento de la escuela austríaca en Estados Unidos a partir de las premisas que ellos hicieron antes de la caída del crash del 2008, Claro, advirtiendo lo que podía pasar. Entonces hay muchos videos de Ron Paul y Peter Schiff advirtiendo que claro, la burbuja inmobiliaria era insostenible, y ellos son personas asociadas al Instituto Mises de Estados Unidos. Entonces, gracias a su posición, que es más pública que la de la gente del instituto, han logrado hacer un renacimiento de estas ideas en realidad. claro, sí, sí. Recordemos a nuestros oyentes que Ron Paul fue candidato presidencial las primarias republicanas del 2012 y también en el 2008. Peter Schiff también es un economista y también sale mucho en televisión, entrevista mucho en televisión para pues hablar sobre economía, sobre el estado de las inversiones y el stock market, el mercado de valores y todo eso. Entonces, para recordarles a nuestros oyentes. Y seguimos escuchando, está escuchando aquí la Nueva Hora Latina. Estoy aquí con Nelson Pasi y Miño del Instituto Mises Ecuador. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en unos minutos aquí en la Nueva Hora Latina por krufm.com. Y están escuchando la Nueva Hora Latina aquí en krufm.com. Hoy, esta noche, un invitado especial, Nelson, del Instituto Mises Ecuador. El segmento anterior estábamos hablando un poco sobre el fundador de la Escuela Austríaca, del Instituto Mises de Ecuador. Y seguimos, comencemos a hablar un poco sobre los exponentes hispanos de la economía austríaca. Sé que existe la Universidad Rey Juan Carlos en España, la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, existen otros tipos de doctores. Cuéntanos, Nelson, sobre los exponentes hispanos de ese sistema de pensamiento económico.
Sí, como tú bien mencionas, posiblemente el más importante en este momento sea Jesús Huerta de Soto. Es un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Él está liderando un masterado en la escuela austriaca. Eh, Tengo a algunos compañeros bueno, no, de otros movimientos liberales aquí en Ecuador. Hay siquiera 3 o 4 personas que ya han cursado ese máster con Jesús Huerta de Soto. No todos están relacionados al Mises de Ecuador, pero están relacionados a otros grupos más que todo en Guayaquil. Ujú. Entonces Jesús Huerta de Soto en realidad es el mayor exponente en habla hispana de esta escuela, porque es el profesor más reconocido tanto en España como en Latinoamérica, Ujú. sobre todo por su curso en línea de economía austríaca. Si es que alguien puede chequearlo en YouTube, Sí, hay cerca de, no sé, 50 lecciones de economía austríaca tomadas de un curso que él hizo, me parece que en la tercera promoción del máster de la escuela austríaca. Y en realidad esto acá ha revolucionado a la gente, por lo menos a la gente liberal de cada país, ujú, porque en todo caso siempre estamos poniendo videos de él, estamos tratando de linkear porque es muy entretenido irlo, dar las clases, es muy claro. entretenido, muy didáctico lo que él hace. Eso sería lo que hay en España y en realidad es lo que este curso en realidad es invaluable. Lo que ha hecho es increíble para llegar a mucha más gente y mucha gente no lee, pero si tú Claro, pones claro, un sí. video, lo va a ver, lo va a oír, entonces es mucho más incisivo llegar de esa manera que llegar escribiendo muchísimas hojas Claro, de los temas que nos interesan a nosotros, sí. pero ¿Cómo puede eso. buscar la gente en YouTube para que tenga ah, una idea de cómo encontrar los videos y si tienen a las personas que nos están escuchando en este momento? Sí, Naima? básicamente sería digitar Jesús Huerta de Soto en YouTube y hay un canal especializado de una persona relacionada al Instituto Juan de Mariana que subió todos los videos al YouTube. Ok, Entonces, les debe aparecer el canal, me parece que él se llama José González. Entonces, en ese canal están colgados todos los videos de Jesús Huerta de Soto. Podemos igual eh, buscarlo en internet directamente en claro, Google y aparecería. claro, sí. Y un libro, uno de los libros más, ¿cuál sería uno de los libros más importantes que Jesús Huerta de Soto ha escrito relacionado con la economía liberal austríaca? Eh, Básicamente tiene dos que son muy famosos. El más famoso es Dinero, Ciclos Económicos y el Crédito. Eh, este libro está traducido a varios idiomas y está disponible gratuitamente en la web de Jesús Huerta de Soto y ujú, también está en el Instituto Mises de Estados Unidos traducido al en inglés. inglés, ok. El título es Dinero, Crédito Bancario y Bien. Ciclos Económicos, lo puse al revés. Y el segundo libro también que vale la pena de Jesús Huerta Soto es Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Este más bien es como un resumen de lo que Mises había dicho en su libro en donde decía que el socialismo es imposible. Básicamente Huerta de Soto lo actualiza Ujú, a estado estas épocas, sí, claro. a nuestras épocas, porque en la época que lo escribía Mises es muy diferente a nuestra época, pero básicamente si es que no tienen la oportunidad de leer el libro de Mises, Socialismo, que es muy extenso, Claro, son más de sí. 1200 hojas, podrían tomar el de Jesús Huerta de Soto y sería un reemplazo muy bueno para ese libro de Mises, porque él lo actualiza a los días de hoy con mucha más información de la que tenía Mises en su momento. Sí, realmente Eso- Mises en su libro Socialismo, creo que lo escribió más o menos en los años 20, 10, sí, 910, 920, que, que para todos los oyentes, él, antes de que el nazismo realmente surgiera como movimiento
en Alemania, en Europa, él ya estaba como, estaba hablando ya del problema que podría surgir sobre eso. Realmente, como tú comentabas anteriormente, que Mises tuvo que irse de Europa porque siendo judío y teniendo ideas liberales, eh, de libertad y todo eso, tuvo que irse de Europa y emigró a los Estados Unidos para poder escapar de ese yugo que desafortunadamente hubo en Europa en los años 30, en los años 40, que llevó a la guerra mundial. Sí, Sí, justamente Mises eh, ya preveía que había dos tipos de socialismos. Él decía el ruso bolchevique y el alemán. Entonces el alemán básicamente era el nazi, un socialismo de mucha intervención en la economía, mm, a pesar de nominalmente dejar la propiedad privada en sus dueños, pero el que decidía qué producir, cuánto producir y en qué cantidades en realidad era el Estado alemán, el Estado nazi. nazi, sí. Sí, que realmente sonaría un poco efímero porque estando en una sociedad así, teniendo una propiedad privada, ellos pueden tener la facilidad y la potestad de quitarte lo que es tuyo realmente, que en realidad no respetaban tanto la propiedad privada, especialmente de los judíos y de los polacos y toda la Sí, gente que no estaban o que no eran nazis en sí, realidad. básicamente era o se unían incondicionalmente al régimen o sus propiedades eran expropiadas o sufrían otro tipo de retaliaciones. Claro, Lastimosamente la mayoría de empresarios eh, se unió al régimen, entonces por eso que hay mucho ataque desde la izquierda diciendo que era un régimen capitalista, correcto, sí, que Hugo Boss, por ejemplo, Ferdinand Porsche y Thyssen estuvieron del lado de los nazis durante toda la guerra, entonces claro. es complicado, pero básicamente no se sabe ese momento, la decisión que les habrá llevado a apoyar al régimen pudo haber sido que eh, tenían las mismas ideas que Hitler o realmente no quisieron hacerse problema y dijeron, ok, hacemos lo que se necesite para mantener El orden, o sí, claro, las empresas funcionando. sí, sí. Bueno, y en base a esas ideas, cuéntanos un poco sobre las diferencias y similitudes entre el comunismo, socialismo, fascismo, corporativismo, que es una palabra nueva que está sonando ahora, en contraste con el capitalismo puro y la economía de mercado libre. Esas son las ideas. Bueno, básicamente tomando el concepto de socialismo de Huerta de Soto Ujú. dice que es la interferencia contra toda función empresarial y contra la propiedad privada. Entonces, él ve como grados de intervención. Entonces, el comunismo sería un grado altísimo de intervención en la propiedad privada y en la función empresarial, mientras que en el otro extremo estaría el capitalismo laissez-faire, que básicamente sería donde el Estado no interviene, incluso llegando a desaparecer, que es básicamente lo que hoy se conoce como el anarcocapitalismo, que sería un capitalismo sin Estado. Sí, En el otro extremo estaría el comunismo y en la mitad estarían la socialdemocracia y el fascismo. En realidad no hay mucha diferencia salvo en el grado de intervención. O sea, en una socialdemocracia como la sueca o puede ser que el Estado esté muy interviniendo en la economía, pero todavía deja mucho espacio al capitalista para poder producir y poder tomar decisiones sobre su producción. Mientras más va avanzando la intervención, el Estado va a tener más poder de decisión, por ejemplo, en el fascismo, de qué producir y para qué objetivos producir. Entonces, la diferencia es un grado de intervención entre la socialdemocracia, que sería un grado de intervención relativamente no tan perjudicial, al fascismo y luego al comunismo. Entonces, tomando en cuenta ¿cómo se llama? Concepto ujú, muy revolucionario que pone Jesús Huerta Soto en sus libros, sí, uno
uno tiene la idea más clara, ¿no es cierto? Entonces, Claro. es la intervención del Estado en la economía lo que te dice si estás yendo hacia más socialismo o menos socialismo. Entonces, Ujú, y ok. parece, dado las pruebas empíricas, que mientras más intervención hay, más miseria y más violencia vas a generar en una sociedad. Entonces, es por eso que a mayor grado de intervención, mayor grado de, de pobreza se ve. Sí, Entonces, claro. eso sería prácticamente, desde mi punto de vista, las diferencias entre los diferentes sistemas, ¿no? Sería qué rol tiene el Estado en la economía, qué tanto puede intervenir, qué tanto puede tomar decisiones sobre la producción. Básicamente eso. Entonces llegaríamos al que el comunismo es una intervención muy alta y hay muy poco espacio para que la sociedad civil organice mercados. Es por eso que existen los mercados negros Sí, en correcto. Cuba, lo existía en la URSS, porque era la única manera que la gente podía obtener los productos que sí demandaba y no Claro, los claro. que producía las fábricas comunistas. Entonces, en realidad pasa a ser ilegal el comprar y vender, básicamente lo que tú quieres. Que es el mercado libre realmente, en cierta Sí, forma, sí. sí, Tengo una información de lo que más o menos he estudiado sobre historia y conozco gente que ha vivido, que vivió en la Unión Soviética, países comunistas allá. Y eso, y volvemos al problema, como me dices, habla del problema de la calculación de precios y como habías comentado anteriormente, es que, por ejemplo, se dedicaban a hacer ciertas cosas, por ejemplo, hacían cosas, desarrollaban una película de cine, por ejemplo, una obra de teatro, de- les intervenían o les daban mucho a ellos para que produjeran una obra de teatro o una película y serían especiales y muy buenas y de buena calidad, pero se demoraban, no sé, mucho tiempo, 1, 2, 3, 5, 10 años para terminar y les metían tanto dinero que a veces, pero quedaba bien al final, pero realmente no sabían cuánto meterle o cuánto no meterle y también desviaban ciertos recursos o recursos para producir este tipo por ejemplo, esta película o como se dando el ejemplo, no tenían como una forma de calcular realmente cuánto meterle a un cierto sector de la economía o a otro sector de la economía, que ese era uno de los problemas de que Mises y cuando estás comentando tú sobre Jesús Huerta de Soto, del que el socialismo, el comunismo y el socialismo tienen como problema. sí, básicamente había dicho anteriormente que había un problema no existía un mercado de bienes de capital, que es básicamente Ujú, las herramientas de trabajo que tú compras para generar un producto para el consumo final. claro, Entonces, ellos cuentan que en realidad el comunismo tenía que basarse en los catálogos de Sears, en las índices de materias primas, porque claro, en realidad como nadie es dueño de el Estado es dueño de todos esos elementos en la sociedad comunista, sí, nadie puede saber qué valor tienen, claro, entonces, y claro. qué precios van a estar dispuestos a pagar la gente que está demandando productos y servicios que deben generarse por un proceso productivo. Entonces, en este caso, a manera de, no sé, cómica, ellos tenían Sí, que suscribirse a los catálogos de Sears, sí, al sí, Wall Street exacto. Journal, para ver cuánto costaba un barril de petróleo, cuánto costaba una onza de oro, cuánto costaba, no sé, el Sí, el pan trigo, o lo que el, sí, los todo, panes, sí, porque en realidad como ellos no tenían esa potestad de subastar y comprar y vender, en realidad tenían que basarse en eso. Entonces es por eso claro. que en la URSS se comenta que existían fábricas que generaban muchos tractores, pero esos tractores iban a parar después a parqueaderos que nadie los usaba, porque el planificador de la fábrica estaba más interesado en sacar mayor cantidad de camiones sin importar si estos tenían un destino Sí, sí,
para uso de alguien. Entonces quedaban aparcados miles de camiones oxidándose, o también, por ejemplo, era más fácil para alguien en una fábrica comunista generar calzado de la misma talla eh, para facilitar Claro, hacer una diversidad basándose en el mercado. Entonces había mucha ropa desperdiciada o a la gente le tocaba usar tallas que no eran la no era, suya y sí, cuestiones por el estilo. Entonces cosas que son tragicómicas, que estas las resuelve el mercado con sus mercados de bienes de capital, con el sistema de pérdida y ganancia, que básicamente te indica si estás sirviendo a tus consumidores o no, y si es que estás usando bien tus recursos o no. Entonces la ganancia en realidad es un premio al que sirve bien a sus, a sus consumidores. Esto en el caso de que sea un mercado libre, ¿no? No, claro, no es lo mismo tener una ganancia basada en un monopolio estatal privado o entregado a un privado o, por ejemplo, un contrato estatal. sí, No es lo mismo tener ganancias sobre eso que tener ganancias sobre eh, tus clientes, ganando tus clientes en el mercado. Entonces es por eso que nosotros también, los que nos estamos en la tradición austriaca y liberal, diferenciamos dos tipos de empresarios: los empresarios que viven de los consumidores, y hay ciertos empresarios que lo que llamamos el corporativismo, correcto, que son los que viven de favores de los políticos. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, el complejo militar industrial está catalogado por la gente del Instituto Mises y por otros liberales como un sector corporativista de la economía de Estados Unidos, porque sí, sus ganancias, sus ingresos están basados en contratos estatales que muy poco aportan al bienestar de los estadounidenses, sino claro, solo el bienestar de sus accionistas y sus empleados. Entonces, ellos no están en un mercado libre, sino que están sirviendo a un poder político que en muchos casos lo que hace es coger la plata de los impuestos y llevarlas de estas personas para que estas personas hagan bienes y servicios que nada tienen que ver con la prosperidad del pueblo americano. Entonces, esa sería la diferencia nuestra entre un consumidor, por ejemplo, Facebook, ujú, sí, o o por Apple, ejemplo o eso, Coca-Cola o Apple, que tienen sí, que luchar día a día contra sus competidores para que no les claro, quiten porcentaje de mercado. Es muy diferente al, no sé, Halliburton o el resto de empresas que viven de un contrato estatal. Entonces, sí, hay mucha, hay mucha confusión sobre este tema, porque claro, uno dice yo soy capitalista y encima empiezan a uno a decirle, ok, entonces tú apoyas la guerra de Irak porque la guerra de Irak es llevada a cabo por corporaciones que quieren vender las bombas y quieren claro, sacar el petróleo, pero en realidad para eso, para nosotros eso no sería posible en un mercado libre, dime, porque sí, y va contra los principios de no agresión, que es básicamente el principio del libertarianismo, ujú, que sería que tú no puedes iniciar fuerza contra otra persona salvo que sea en defensa propia. Entonces, claro, sí, ese es básicamente el, el concepto más básico del libertarianismo, que lo desarrolló muy bien Murray Rothbard, que era un ujú, alumno de Ludwig von Mises, posiblemente su alumno más aventajado sí, en claro, habla inglesa. Y él es el que hace estas distinciones muy claras de, ok, sí, el principio de no agresión no debe violentarse. Si es que se le está violentando, ya deja de ser un libertarianismo, deja de ser capitalismo y pasa a ser un tipo de corporativismo. sí, Entonces es Murray Rothbard el que le sigue y es mucho más radical que Mises, ¿no? En sus sí, conclusiones. sí, eso es verdad, es bastante más, el ponente más importante del anarcocapitalismo que tú habías hablado Sí, en hace unos minutos, y bueno, y Nelson, voy a hacer un pequeño corte ahora y seguimos en unos minutos. Estoy con Nelson Paz y Miño del Instituto Mises de Ecuador. En el próximo segmento vamos a hablar un poco sobre Ecuador, realmente, como qué es lo que está pasando allá
la economía y todo eso. Ya volvemos aquí en la Nueva Hora Latina, no se vayan. Y seguimos aquí en la Nueva Hora Latina. Te habla tu anfitrión Gilberto Rodríguez y estoy aquí con Nelson Pacimiño del Instituto Mises. Hoy estamos hablando sobre el instituto, sobre el socialismo, capitalismo, libertad y otros temas. Y estuvimos hablando sobre el socialismo en general en el mundo, pero ahora en este segmento hablemos un poco más de la influencia del socialismo en Latinoamérica, lo que se le llama el socialismo del siglo XXI, especialmente en Ecuador, que es el instituto, y también un poco sobre la diferencia entre lo que se le llama el socialismo en Latinoamérica y de los países escandinavos como en Suecia y Finlandia y todo eso. Sí, bueno, básicamente acá nosotros los liberales de Ecuador, que somos un puñado de personas, cuando nos reunimos realmente es muy divertido ver la televisión y ver cómo se le ataca al liberalismo. Se nos dice que por el Ecuador pasó 30 años de la larga noche neoliberal, lo cual resulta muy cómico porque si uno analiza fríamente las políticas económicas, los indicadores, básicamente lo que ha habido aquí es un intervencionismo altísimo. Por ejemplo, te comento, Ujú, la sí, burocracia desde 1979, el regreso a la democracia, no ha parado de crecer. De igual manera, no ha parado de crecer el presupuesto estatal, no ha parado de crecer el número de leyes que se, que se, que se ponen en el registro oficial para que se ejecuten. claro. Ningún indicador que diría que el Estado está saliendo de la economía y de la sociedad les da la razón, salvo la retórica y el discurso incendiario que tienen aquí para llamar a un intervencionismo de tipo cepalino, esto es por la CEPAL, Claro. que ha plagado al Ecuador desde los años 70, con, por ejemplo, con modelos caducos como la sustitución de importaciones, que ahora el presidente Correa lo mantiene. Este modelo practicado desde los años 70, básicamente lo que buscaba era restringir las importaciones para supuestamente hacer de una potencia industrial al Ecuador. En realidad fue un fracaso total. Se intentó hacer Sí. autos, se intentó hacer autobuses, se intentó hacer caramelos, bueno, fábricas de todo lo De que te todo, imagines. claro. Y, y ahora solo sobreviven esas fábricas gracias a los altos aranceles. Entonces tienes un arancel del 35% creo que como mínimo para los autos, en algunos autos como los de Ujú. lujo es más, para poder tú importar un auto. Entonces, ¿qué es lo que te toca a ti? Es comprarle un auto a una ensambladora local, que lo único que hace es ensamblar, porque ni siquiera es que son muy innovadoras, sino Los que hacen, claro, sí. solo traen las partes, las importan sin impuestos, con menos impuestos que los aranceles que te estoy comentando, Ujú, y te sí, arman un carro Chevrolet, un carro Kia aquí adentro, y te lo venden más barato. Y claro, su competencia, ¿quién es? Es poderte comprar un auto de afuera, es básicamente imposible. Por ejemplo, claro. si tú quieres comprarte un Honda que no tiene una ensambladora local, simplemente te cuesta casi el 50% más entre los aranceles y los impuestos, Ujú, que es lo que te costaría comprarte un Honda en Miami, por ejemplo, un claro, sí, sí. CRV. Entonces, obviamente, a eso es lo que ellos llaman el liberalismo, pero en realidad son privilegios estatales que se dieron hace mucho tiempo y se han mantenido a lo largo del tiempo y han ido cambiando dependiendo del grupo que está en el poder. Claro, En sí. algunos momentos era más de los industriales de la costa, en otro momento los de la sierra. Entonces, pero siempre han buscado un privilegio y muchas de estas fábricas que se mantienen ahora de confites, de fideos, de autos, Ujú, si desapareciera el arancel de la noche a la mañana, simplemente quebrarían porque son poco competitivas, poco innovadoras y ujú. tienen un mercado cautivo. Entonces, esto es lo que ha venido desde los 70 y no se ha cambiado
en ningún año, y se nos ha dicho que es la larga noche neoliberal, a pesar de que los impuestos han aumentado y como te había comentado, la burocracia ha crecido, el número de regulaciones ha crecido y todos Claro, los indicadores. Ningún indicador tomado fríamente les daría la razón, salvo la retórica. Entonces, claro, lo que están haciendo en este caso, Correa, es cambiar el discurso. Antes era descarado dar los privilegios a la gente, a los supuestos gente de derecha aquí. ujú, En realidad son grupos de conservadores que están aterrados a que les quiten sus fábricas y sus cuestiones que ya invirtieron. claro, Se está cambiando el discurso para decir que ahora es en pos de proteger el trabajo nacional. Entonces, cambias el discurso, ¿no? Antes claro. era darle para que se haga rico a alguien y ahora tú dices, no, no le estamos haciendo rico, estamos protegiendo el empleo nacional. Entonces, esto es un tema que la CEPAL ha tomado de un economista Previch, un economista argentino que hizo mucho daño a Latinoamérica. Ujú, Básicamente lo que tenemos hoy es lo que teníamos desde los 70 y no ha cambiado nada, salvo que ciertos grupos, por ejemplo, en realidad Correa sí ha quitado privilegios a ciertos grupos, por ejemplo los banqueros, pero tampoco es que les ha puesto competencia, les ha quitado claro, ciertos privilegios, les ha puesto impuestos que antes no tenían, pero tampoco es que deje entrar a la banca internacional a competir con ellos. Entonces sí. es como que es un tema de doble discurso que mientras acá te quito ciertos privilegios, pero también hago todo lo imposible para que nadie entre a A competir competir, y a claro. quebrar. Mucho proteccionismo y Sí, mercantilismo que existe todavía. sí, básicamente es el modelo de Ecuador desde hace 40 años. No, no hay otro modelo. Entonces, Inclusive con el presidente Correa que está ahora, realmente como tú dices, no, no ha cambiado el discurso, pero la base sigue sí, así. hay una diferencia grande que es la que realmente hace que la popularidad de Correa se vaya al cielo. Ujú, Y es que Correa toma el poder en un momento que el precio del petróleo se empieza a disparar. El petróleo en Ecuador es la principal fuente de financiamiento del presupuesto estatal. ujú, Entonces Correa fue muy hábil en estatizar el sector prácticamente claro, y pasar todas esas rentas petroleras al presupuesto estatal. Y con esto él ha hecho mucha obra física que no se puede negar, por ejemplo, carreteras, hay centrales eléctricas, y hay mucho subsidio. Entonces hay sí, mucho subsidio, hay bonos que le dicen para el desarrollo humano, pero realmente es un bono a la gente más pobre de claro. $50, tiene subsidios en la gasolina, subsidios al transporte urbano público, Ujú, tienes una infinidad de subsidios cruzados que muchas veces ya no tienen ni sentido. Por ejemplo, se ha comprobado 1000 veces que el subsidio a la gasolina favorece en desmedidamente a la clase alta y clase media alta, claro. que son los que tienen los autos grandes, que son la gente que carga el tanque y se va a la playa y tanta cosa. Entonces, y no se lo desmonta porque es una medida que todo mundo piensa que es positiva, pero en realidad Claro, claro. gran parte del presupuesto es mantener subsidios que no tienen nada que ver. Entonces, Y en cierta forma, tal vez ese tipo de políticas hacen que la persona en general se vuelva dependiente del Estado. sí, hay cerca de 2 millones de personas que reciben un subsidio directo del Estado, directo. Además, tienes una burocracia que ha crecido enormemente, Alrededor de eso, sí, sus claro. sueldos alrededor del alza petrolera, básicamente. Sí, sí. Y tiene cerca de 600, dicen entre 500.000 y 650.000 empleados públicos a nivel nacional. Eso Wow. significa que tienes cerca de 3 millones de votos prácticamente que reciben dinero directamente del Estado. Entonces, en Claro. un país de 14 millones y medio es bastante, Ya tienes ahí, bueno sí, tener esa cantidad de gente que si viene un candidato y dice, oh, tenemos que recortar por alguna razón, en realidad va a tener todas esas personas y sus familias en contra. Entonces sí. es lo que está pasando. Hay mucho subsidio, mucha obra física que no se puede negar, eso hay que quedar claro. El tema de Correa no todo es negativo, el tema
por ejemplo, el tema físico, infraestructura física estaba destruida cuando Correa asumió el poder. Ahora ya tú ya puedes transitar por el país y en realidad son carreteras muy buenas. Ok. Pero el problema es el modelo económico que te venía diciendo, es un modelo Sí, económico caduco que viene desde hace 40 años y es un modelo que se maneja hoy por el precio alto del petróleo, porque el momento que el precio del petróleo baje y se mantenga ahí por unos meses, va a haber muchísimos problemas, porque no vas a tener con qué pagar a cerca de medio millón de burócratas, no vas a claro. poder subsidiar la gasolina al resto del país y hacer muchísimas de las cosas que... Entonces, para mí es un tema inestable, no es tan como en Venezuela, por ejemplo, que deliberadamente se ha destruido industria. Aquí en Ecuador ha habido mucho menos de eso, ¿no? Sí, Hay que sí. tener, si bien Correa se supone que es el mayor aliado de Chávez y todo, sus políticas no son tan destructivas, no son tan populistas como las de Chávez. Claro. Acá no ha habido una destrucción deliberada de la industria como ha habido en Venezuela, que ya se ve ahora con el desabastecimiento generalizado que tienen de comida, de ropa, de útiles de aseo. Sí, sí, cierto. Acá no se ve eso y más bien se ve a gente, empresarios apoyando al régimen porque saben que si es que logran una protección efectiva, si es que logran Ujú. obtener un arancel, van a poder tener un mercado cautivo más bien que está consumiendo mucho por Como el un tema. monopolio, en cierto sentido. Sí, tratan de no hacerlo monopolio, pero O la básicamente retórica, sí, sí, que como no tengo competencia de afuera, yo puedo aquí poner y claro. hacer lo que quiera. Entonces, en realidad sí hay que tomar diferencias entre los que se dicen socialistas del siglo XXI. Ujú, ujú. Yo creo que Correa se podría encasillar en un tema muy proteccionista, orientado al empleo nacional. En este caso sería un seguidor de Prebisch más que de Chávez, Ajá. pero su retórica es muy Sí. socialista, muy de redistribución de la riqueza, que nos han robado, la larga noche neoliberal y tanta cosa que está todos los días y a todas horas en los discursos, en la propaganda. Claro. Pero en la realidad, sí hay una diferencia entre los tales regímenes y gracias, no sé a quién, pero Ujú. no es tan destructivo el socialismo aquí como el socialismo de Chávez en Venezuela, pero corre el mismo riesgo De de caer, caer sí. cae el precio del petróleo y también va a caer el modelo de subsidiar aquí de subsidiar a todo el mundo, porque se subsidia a la clase alta contra los pobres, a los pobres contra la clase alta. Entonces, son subsidios cruzados que no tienen sentido. Y Pero realmente, como dices, no tiene sentido realmente porque toman el dinero de una persona para dárselo al otro, se lo toman de esa misma persona para dárselo al otro. Crean como ese sistema, y como tú dices, eso crea como burocracia, porque este centralismo o ese control centrado de toman de un lado, guardan un poco para ellos y se lo dan para el otro, toman del un lado y así, más o menos eso. Sí. sí, Y exactamente. Por ejemplo, lo que no pagas de gasolina, lo pagarás en el impuesto cuando sales a comer en un restaurante, que en realidad me parece a mí muy alto, cerca del 14%, del 12%. Entonces, wow. ok, llego con la gasolina subsidiada hasta el restaurante, pero en el restaurante me cobran el impuesto con el que pagan la gasolina subsidiada. Exacto, exacto, así. Es así, y la gente, nosotros hemos tratado de explicar eso y la gente no entiende, piensa que el Estado tiene dinero propio, cuando en realidad el dinero del Estado es de lo que ya te han tomado a ti Claro, como exacto. en los impuestos y el ingreso petrolero. Entonces, no es que los gobernantes anteriores a Correa eran malos y se guardaban el dinero para no dar al pueblo, sino que ni siquiera lo tenían. Sí, sí. Entonces, aparte que también eran corruptos, pero hay una diferencia abismal de ingresos al fisco de lo que había antes de que ingrese Correa. Pero de Ujú. todos modos, el gran problema es eso, ¿no? Hay mucho subsidio y el momento que baje el precio del petróleo, los ajustes no van a ser agradables para muchos sectores, en especial los más desfavorecidos
que dependen mucho del... Del Estado, claro. Sí, y dependen del Estado y también el momento que el festín de consumo que hay en el Ecuador actualmente. Ujú. Por ejemplo, estamos dentro de un boom inmobiliario que muchos aquí economistas lo están viendo con preocupación, porque los precios de las viviendas están subiendo muy rápido. Hay muchos proyectos de vivienda, muchísimos, entonces no se sabe si eso es sostenible. Claro, claro. Realmente es una ilusión de toda esta gente que está tomando sueldos muy altos, contratos estatales, y está lanzándose a hacerse casas, a comprar oficinas. Entonces, hay una ligera preocupación en muchos economistas de que esto sea un boom inmobiliario. Yo en realidad lo consideraría que hay un boom de consumo en el Ecuador. Como han Ok. entrado tantas divisas por el petróleo Sí, y sí. el gobierno no ha tenido empacho en gastar hasta el último centavo cada vez que le entra un dólar, claro, toda esta gente que les llega compra comida, compra autos, compra casas, dependiendo en qué relación estén con el Estado. Y, por ejemplo, si son burócratas muy bien pagados, ahí el otro día estuvimos calculando más o menos un burócrata o digamos, un asambleísta gana 21 veces el sueldo mínimo. Ujú. Entonces esta gente Wow. está muy bien y esta Claro, claro. gente puede comprarse dos autos, puede empezar a construir una casa. También tienes la gente que les llega y puede comer mejor y puede hacer esto. Claro. Sí, sí, sí. Entonces todo esto es muy bueno, pero en el corto plazo, pero en el largo plazo nuestra preocupación y la que venimos denunciando desde el MISES es qué tan sostenible es esto en el largo plazo, qué tan sostenible es si es que el precio del petróleo cae a la mitad y se queda ahí por, no sé, 18 meses. ¿De dónde se va a obtener el dinero para seguir el festín de consumo, que es el que está moviendo la economía ecuatoriana? Sí, bueno, eso es algo que desafortunadamente habría que ver, que vamos a ver qué pasa. Y eso pasa siempre en muchos países, que especialmente aquí en los Estados Unidos, que supuestamente nosotros aquí somos el bastión económico y capitalista del mundo, pero en realidad estamos viviendo una ilusión igual también sobre, por ejemplo, que el siguiente tema que quiero hablar también sobre la dolarización. Nosotros acá, la Reserva Federal imprime tanto dinero, tantos dólares, que acá no sentimos tanto la inflación porque muchos de esos dólares se van para el exterior y muchos de ellos se van para Ecuador, porque en Ecuador en un tiempo, me puedes un poquito hablar más de eso, cuando se dolarizó la economía en Ecuador. No, no recuerdo realmente en este momento, pero si quieres, puedes hablar unos minutos sobre eso y los efectos que ha tenido en la economía anterior cuando estaba antes de Correa y digamos ahora cómo está cuando está Correa. Sí, básicamente el Ecuador se dolarizó cerca de enero del 2000. Ujú. Entonces, después de un crack bancario que hubo aquí, hubo mucho, muy complejo, ¿no? Acá lo resumen de forma muy diciendo que los banqueros se robaron todo y que por eso los bancos quebraron y por eso después generaron una hiperinflación que terminó dolarizando al país para evitar ya destruir más al sucre, que era la moneda en curso en ese momento. Sí, Pero en realidad hay otros análisis que dicen que sí hubo corrupción, pero la corrupción estuvo asentada básicamente en los bancos de la costa, en algunos de los bancos de la costa, no todos. No era una cuestión de que todos los banqueros eran corruptos al mismo tiempo y habían hecho una conspiración para robarse los dineros de los ecuatorianos. Hubo eso, hubo también un fenómeno del niño que golpeó al, al agro aquí y claro. que hizo que sus préstamos caigan en default y no se los pague a los bancos de la costa. Entonces es un tema más complejo de lo que quieren mostrar. Además Ujú. de que el presidente en ese entonces, Maguad, un keynesiano convencido, intentó salvar a la economía y a la banca imprimiendo dinero. Entonces él imprimió dinero, como tú dices, Sí, lo hace ahora la Reserva Federal, y destruyó el sucre básicamente en unas pocas semanas. El sucre wow. pasó de valer, creo que valía $4,000 un sucre, en cuestión de unos 20 días estaba en $25,000.
y es cuando deciden parar la sangría de los ahorros de los ecuatorianos y reconvertir todos los sucres a dólares de 25.000. Entonces, en realidad fue un golpe terrible a la clase media, a la clase baja, a toda la gente que no tenía dólares en ese momento y solo tenía sucres. Básicamente fue como reducirles sus ahorros de la noche a la mañana a pulverizarlos Claro, sí, y sí, fue un año muy duro y en realidad muy, muy duro, pero a partir del primer año y en adelante el tema se estabilizó, entonces los sueldos empezaron a subir, porque en realidad llegó a darse la paradoja que tú eras un ingeniero graduado en informática en Ecuador y ganabas $200 al mes, o sea, lo que gana, no sé, un jornalero en Estados Unidos en una semana sí, sí, como correcto. el empleado. Entonces fue un shock tremendo. Y yo recuerdo, mi familia perdió todos sus ahorros y hubo muchas quiebras empresariales y básicamente se licuó el ahorro de los ecuatorianos, de los que no tenían dólares y no tuvieron la perspicacia de comprar dólares antes de la caída De de la las monedas. caída, sí, sí. Ah, bueno, eso Entonces, es la dolarización se ha ido estabilizando y en realidad el quitar la mano de los políticos del tema monetario ha sido positivo para el Ecuador ya en el mediano plazo. Al principio fue un shock muy duro, pero te digo, el tema que no te puedan aquí devaluar o que no te puedan imprimir dinero para cubrir los gastos del Estado ha hecho por lo menos que se mantenga el derroche en un correcto, sí, momento, no lo puedas pasar al resto del público, que es lo que hace ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, que como ya no puedes subir más impuestos porque es muy impopular, dedicas a correcto, imprimir sí, dinero, entonces no se van a dar cuenta que el dólar pierde poder adquisitivo si no está muy tarde. Entonces eso ya no lo pueden hacer acá en Ecuador. Como tú decías, muchos dólares entran desde el exterior, pero en realidad el ecuatoriano para que entren esos dólares tiene que producir algo. Entonces, correcto, han para poder ayudado traerlo, a sí. que el ecuatoriano no viva de la especulación como se vivía en los meses antes de la crisis, que me acuerdo, por ejemplo, los bancos te pagaban mucho más que, por ejemplo, montarte una fábrica y empezar a vender un producto y que te Ujú, vaya bien. Entonces claro, era más fácil coger ese dinero y meterlo al banco y tenías unas tasas de interés absurdas que llegaban a pagarte hasta el 40% anual. Era un absurdo completo que no se explica ahora cómo no se lo previno se antes. previó, sí, exacto, Y eso fue lo que provocó, ¿no? Entonces ahora el ecuatoriano para recibir dólares tiene que trabajar, o sea, no tiene la opción de especular, no tiene la opción de meter al banco para que el banco esté haciendo negocios, podría decirse, torcidos torcido, exacto, sí, y para darme mi interés que yo estoy demandando, sino que entonces ha sido positivo en este caso la dolarización, nos ha hecho, es como una camisa de fuerza para tanto para el correcto, gobierno que tiene que sabe que para tener más dólares él también tienen que trabajar más los ecuatorianos, porque para cobrarles más impuestos tiene que ellos también producir. claro, También esto se ha visto ahora distorsionado por el boom petrolero, pero en realidad los años previos a Correa, la dolarización se fue estabilizando, los salarios fueron aumentando, las tasas de interés fueron poniéndose en niveles tolerables. Esto permitió que por primera vez en casi 10 años la gente empiece a comprar casas, empiece a comprar autos a crédito, porque antes era imposible, simplemente las tasas de interés eran tan desfachatadas que tú no podías arriesgarte a sacar un crédito para comprar una casa sí, sabiendo que posiblemente el sucre valga mucho menos de lo que valía. Entonces, en realidad ha habido una estabilidad en ese sentido gracias al dólar y la inflación no se la siente mucho porque, como te digo, para que entren los dólares, realmente hay que sacar algo de aquí también, hay que exportar algo, hay que hacer algo. Entonces, no es como, que entren los dólares a lo sí, como, como en Estados Unidos, que a ustedes sí les va a golpear, algún momento la inflación va a ser más alta definitivamente, sí, porque el Estado está pagando sus cuentas con dinero recién impreso
En cambio acá lo tiene que tomar impopularmente de impuestos o del boom petrolero. Entonces, en realidad, las tasas de interés, te digo, son bastante estables desde hace más de una década. Eso ha hecho que la gente invierta en inmuebles, pueda tener auto propio y me supongo que también la gente ha Claro. hecho inversiones productivas en ese sentido, pero hay otra contraparte en el tema improductivo, en el tema de inversiones productivas. En el Ecuador no es un sitio muy agradable para montar una empresa, entonces eso ha hecho que no hayamos tenido un boom de inversiones extranjeras como lo está ahora teniendo Chile, Perú y Colombia y Brasil, sino Ujú. que más bien hayamos empeorado en ese sentido, porque ya si antes de Correa no era atractivo poner una empresa acá para un extranjero por este tema de que si no tenías las conexiones políticas adecuadas, si no habías dado el dinero adecuado a cierto Ujú. político, simplemente se te podía expropiar, se te podía nacionalizar tu inversión. Claro. Y hoy Bueno, en día, sí. Bueno, y para seguir, vamos a hacer un corte ahora, un pequeño corte, y seguimos con el último segmento aquí en la hora latina. Estoy con Nelson Paz Niño del Instituto Mises de Ecuador. Ya volvemos en un minuto. Y estamos de regreso aquí en el último segmento de la hora latina. Estoy aquí con Nelson Paz Niño del Mises Institute o el Instituto Mises de Ecuador. Eh, Nelson, en este último segmento, son unos minutos. Háblanos un poco más del instituto, de cómo que la gente encuentra el instituto por internet y para que encuentre más información sobre la situación en Ecuador desde el punto de vista de la economía austríaca. sí, lo más fácil sería que nos busquen en Twitter y Facebook. En Twitter somos Mises Ecuador, todo unido, solo una S, Ok, Mises Ecuador. Y en Facebook nos pueden buscar como Instituto Ludwig von Mises Ecuador. eh, Ahí nos pueden encontrar nuestra comunidad de Facebook. Y nuestra página web es misesecuador.drupalgardens.com. ok, Drupal es solo una L, no es doble L. Entonces, pero lo más fácil sería en Twitter o Facebook, que es donde somos más activos, donde estamos más interactuando con la gente. Y de ahí ya pueden ir a nuestra web, que es básicamente el repositorio de artículos que tenemos ahí las personas que escribimos para el Mises de Ecuador. ok. Bueno, esta noche hemos escuchado a Nelson Paz Miño, del editor de la página del Instituto de Mises de Ecuador. Nelson, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación aquí al programa. Y si tienes un comentario más que hacer acerca sobre lo que hemos hablado esta noche, socialismo, Ecuador, el estado de la economía y todo eso. Sí, que se interesen por la economía de la escuela austriaca, que es lo que nosotros básicamente promovemos, que lo busquen en Google, busquen a sus referentes, en especial a Huerta de Soto, a su curso de economía austriaca, que es muy entretenido. Si es que piensan que va a ser muy aburrido, no lo va a ser. Y creo que es una forma de empezar a interesarse por esta escuela de economía que, como te decía, está basada en el ser humano más que en gráficas, en números Claro, del PIB o cuestiones por el estilo. Es más un tema de cómo actúa el ser humano y qué cuestiones lógicas eh, producen las intervenciones en la economía por parte de los estados. Entonces, es básicamente lo que pasamos nosotros analizando, cómo el estado afecta la libre interacción del ser humano con otros seres humanos para comprar y vender lo que básicamente ellos desean y les interesa. claro. Bueno, y esta noche hemos escuchado a Nelson. Nelson, muchas gracias, la verdad, muchas gracias por haber estado en el programa y espero tenerte en otra oportunidad aquí en la Nueva Hora Latina. Muchas gracias, Gilberto, a ti por contactarnos y ha sido un gusto estar en tu programa y espero no sea la última vez. Sí, claro, como todos los lunes de 7 a 8 de la noche aquí en krufm.com.
esta entrevista la voy a poner, por supuesto, en la página web de la KRU. Muy pronto enviaré a todos la página, el vínculo donde vamos a tener la entrevista. Y han escuchado La Nueva Hora Latina aquí, krufm.com. Que tengan buenas noches.